Muy bien, vamos a trabajar entonces la última parte del cognitivismo. Esta sí se nos hizo un poco más extensa todavía que la del constructivismo. En esta nosotros pudimos observar, ¿verdad?, las etapas que se desarrollan y que en una de las etapas tiene muchas situaciones. Por favor, vamos acá en esta teoría tenemos entonces estas fases primordiales. Esto sí no se les olvide porque esto es importante para ustedes de aquí en adelante. Son las que vamos a desarrollar en el estudiante. Después tenemos las etapas ya, ¿verdad? Marcadas y desglosadas, las funciones de la etapa, en este caso preoperacional, ¿verdad? La simbólica. Y yo les decía que damos mayor énfasis a estas porque es la edad de los niños con los cuales ustedes van a trabajar. No vamos a prestar atención, no es que no funcione o no sirva, ¿verdad? El contenido, sino no prestamos mucha atención a las otras, porque en este caso, por ejemplo, de 8 en adelante, ustedes ya no van a trabajar. Ustedes van a llegar hasta la edad de 6 años, porque nosotros sabemos que a los 7 años, pues el niño ya entra, ¿verdad? A lo que corresponde el área de primaria. Entonces deja de ser el área que usted está abordando. Salvo el caso, ¿verdad? Que usted siga con la misma línea, no sé, y vaya a estudiar un profesorado de enseñanza media, porque también quiere ser profesora, ¿verdad? Para trabajar con el básico. Más adelante, ¿verdad? Saque su licenciatura en lo que es pedagogía, en el área, ¿verdad? Educativa que nosotros tenemos como tal. A eso se refiere. Y luego nos habíamos quedado en el rol del docente. Había dicho que un elemento fundamental que nosotros tenemos es la interacción con nuestros estudiantes, de las cuales se debe mucho la estimulación y se debe mucho, ¿verdad? Las bases que se tengan del estudio. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes no me va a dejar de mentir, verdad? Que ustedes tienen como imagen todavía algún profesor, alguna profesora, y por eso usted, ¿verdad? Se idealizó en esta parte que usted tiene como su... En algún momento pasó por la mente de ustedes, ¿verdad? Ser como algún profesor que ustedes tuvieron, tal vez, de hecho, en preprimaria, posiblemente en primaria, en básico, ¿verdad? Usted tuvo algún profesor que le fue de guía y que por eso usted optó por la decisión, ¿verdad?, de estudiar esta carrera. Esta carrera como tal busca entonces la interacción que va a tener entre el estudiante y el docente, en donde esta relación tiene que estar muy fortalecida para poder generar confianza en el estudiante. Les decía la vez anterior, yo no voy a excluir a los niños. Ya hablamos mucho de esa parte, ¿verdad? Sino al contrario, voy a sumar para que la relación, interactividad que yo pueda tener con ellos sea cordial, sea de confianza, y que cuando él no pueda resolver algo, pues tenga la plena satisfacción, ¿verdad? Las que tiene. Tenemos entonces acá énfasis en la participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. No vamos a poderle resolver todo, ¿verdad? Les decía, sí vamos a guiarlo, pero no resolverlo. Lo que yo les decía a ustedes al inicio. Nosotros cuando tengamos ya asignado nuestro horario de evaluación, mire, señor, es que no sé cómo funciona tal situación. Bueno, yo le voy a explicar cómo va a desarrollar, pero que yo le dé la respuesta definitivamente no. Por ejemplo, usted cuando ya esté trabajando, ¿verdad? Usted está viendo los colores primarios y secundarios con los niños y va a aparecer el niño y le va a decir, señor, pero ¿cuáles son los colores primarios? Si usted está en evaluación, definitivamente no le va a poder dar respuesta.
Ahora, si estamos generando un ejercicio, ahí sí, ¿verdad? Y yo le puedo decir, ¿verdad? Y recordar a él cuáles son esos colores primarios, cómo los vamos a asociar, hacerle un énfasis en la significación que tiene el color, ¿verdad? Ah, bueno, amarillo, no olviden el sol, ¿verdad? Ah, ya me acordé, ¿verdad? Que uno de los colores primarios, dijo la Miss, que era similar al sol, entonces es amarillo. Aunque nosotros a veces equivoquemos, ¿verdad? Algunos conceptos, pero son ideas que nosotros podemos ir mencionando. Creación, dice, por parte del docente de un ambiente de aprendizaje que permita y estimule a los estudiantes a hacer conexiones con material ya aprendido. Y esto miren, a pesar de muchas situaciones, estas conexiones sí me gusta a mí realizarlas. Yo les decía a ustedes, hacemos conexión con lo que vemos en enfoques, con lo que vemos en producción de materiales, lo que usted vio ya en destrezas, cómo vamos a aplicar la evaluación. Y todo es un enlace, es una conexión, porque todo tiene que ser sumado. Me recuerdo que en la clase anterior les decía, por ejemplo, en relación a las cuestiones verbales que se van a emitir a los niños, hablaba mucho yo acerca del lenguaje. Alguien me dice, pero es que mire, o sea, no tiene nada que ver lenguaje con el curso que estamos hablando, tiene mucho, porque entonces tenemos que hacer esas conexiones. Usted lo que le explique en matemáticas le tiene que servir en lenguaje, lo que explique en lenguaje le va a servir en ciencias naturales, lo que mire en ciencias naturales le va a servir a usted en expresión artística, lo que mire usted en expresión artística le va a servir en destrezas del aprendizaje. Todo tiene que tener una conexión, una gamificación que nosotros vamos a desarrollar dentro del mismo, porque ahí es donde entra aquella fase del conocimiento previo, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros al hacer estas conexiones estamos fortaleciendo este aspecto. Dice, el siguiente cuadro se puede observar de forma gráfica la relación que debe de establecer entre un alumno y un estudiante. Acá les quedó de ver el cuadro, pero sí vamos a observar que la evaluación dentro de este proceso que nosotros estamos desarrollando, que es el cognitivismo como tal, dice que con la aparición del cognitivismo la evaluación sufre algunos cambios importantes al modelo conductista. Aunque su función principal mantiene la evaluación formativa, también asegura la articulación entre las características de los alumnos y las características del sistema de formación. Nosotros regularmente siempre tenemos, ¿verdad? La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la final que es sumativa. Dentro de estos campos, pues algunos solamente nos referimos a una evaluación sumativa, porque la formativa se hizo así, generalizada, y es alguno de los aspectos que yo les hablaba en relación a producción. O sea, ya la evaluación yo ya la incorporé en todo el proceso que hemos venido desarrollando. Entonces ya no hay una evaluación así como formal, ¿verdad? Sino solamente es un pequeño requisito que vamos a cumplir para poderlo establecer. Pero si fuera en otro curso, usted sabe, ¿verdad? Que sí tenemos evaluaciones ya formales. Dentro de las formales dijimos que es todo el proceso para poder comprender que mi estudiante ha alcanzado esas competencias. Entonces acá no se trata, ¿verdad? Como tal, solamente de colocar un número y después determinar aprobado, reprobado o aprobado, no aprobado, ¿verdad? Como tal. A eso es que nos habla sobre un sistema instaurado. Les decía, yo considero, pero eso es desde mi punto de vista así muy vago, establecer que no fue bueno el cambiar el sistema, porque hoy en día, ¿verdad? La zona, ustedes saben que es de 60 puntos y la evaluación de 40. Y antes era la inversa, antes era 40 de zona y 60 puntos de evaluación. ¿Qué hacíamos? Era una presión que se ejercía en el estudiante que tenía que manejar y dominar los contenidos. En cambio, ahora no, porque ahora se contextualiza que al desarrollar cualquier actividad, pues él tiene que ir sumando esos puntos. Entre las ventajas y desventajas que nosotros encontramos, pues ahora vamos a observar esos cambios que se han establecido. Dice, el interés se centra en los procesos de aprendizaje, no en los resultados, que era lo que yo les decía.
Antes no, porque antes, como eran 60 puntos, entonces todo el mundo se encasillaba más en esos 60 puntos. Memorístico, aprender todo como de inicio a fin, a establecer cada uno de los pasos, los parámetros, las teorías y todo. Pero en realidad, qué tanta concepción tenía o comprensión de esas teorías? Pues dejaba mucho que desear, ¿verdad? Algunos aprendimos de esa forma y hasta nos memorizamos algunos aspectos, algunas teorías y las repetíamos así tal cual, ¿verdad? Como que fuera nuestro nombre. Entonces, a veces esa situación viene a desencadenar la falta de comprensión porque solo estamos memorizando para el instante, para el momento, ¿verdad? Dice, no en los resultados obtenidos, ya que lo que se pretende es comprender el funcionamiento mental del alumno en la tarea a través de su conocimiento, de las representaciones y de las estrategias que utiliza, es decir, directamente cómo hace, cómo resuelve, cómo lo desarrolla, cómo lo construye. Eso es lo que le importa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos algún problema, estamos piense y repiense cómo resolverlo y no encontramos a veces soluciones. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado estas situaciones, estos aspectos como tal. Dice, datos recogidos son cualitativos. Se utiliza cuestionarios, observaciones, comportamientos, observación de sus reflexiones y de sus interacciones. ¿Cuántos de nosotros nos gusta trabajar en equipo? Y muy pocos vamos a levantar la mano. Y a veces decimos, no, yo prefiero trabajar sola, porque fíjese que si a mí me deja con tal fulano, no, no hacemos nada, nos ponemos a platicar y nos ponemos a conversar de todo y no hacemos nada. No, y déjeme con mi compañerita y ella no me habla, ella no me dice nada, entonces no hacemos nada, no nos ponemos de acuerdo y no terminamos haciendo absolutamente nada. Y ahí entonces nosotros empezamos a desarrollar estas situaciones. Ver cómo el estudiante tiene una conducta, una observación, un comportamiento ante la situación que se le presenta. Se da mayor importancia a las estrategias que utiliza el alumno para alcanzar el objetivo, no el grado en que él se alcanza. O sea, a mí no me interesa que ustedes me vayan a decir, mire, es que tengo 100 puntos y los 100 me los gané, así porque de plano, ¿verdad? Y yo creo que hasta la mí se confundió y me puso de más puntos. No, 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 no. O sea, me interesa cómo resolvió, aunque tenga 40 puntos, pero lo que utilizó, lo que resolvió, le vino a beneficiar. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa en esta teoría como tal. Tenemos, dice, una crítica obvia del constructivismo, es que a los seres humanos como una caja negra. Entonces, lo que yo les decía, ¿verdad? Se encasilla, se encaja, se establece. Dice, ay, es que él es bien inteligente. ¿Por qué? Porque tiene 90. Sí, soy muy lento. ¿Y por qué? Porque yo apenas paso de panzazo, ¿verdad? Con 60 puntos. Entonces, esas cuestiones no tienen que ser así. No tenemos que encasillar o etiquetar a las personas. Acá nos dice entonces, donde lo que ingresa y sale de esa caja negra es desconocido y medible, porque yo puedo establecer que el niño, vuelvo a repetir, perdió con 50 puntos, pero en realidad igual no sabe nada. Y yo puedo decir que ese niño hubiera ganado y dejó el curso, no sé, con 58 puntos y sabe mucho. Es que las circunstancias son las que vienen a establecer. No le hizo, no le compró el material, si el pobre niño no hizo la tarea, si el niño no durmió, si el niño no comió, si el niño esto y el otro, que se escapan de las manos del niño. Pero cuando él está en clase y tiene su material, ahí el niño participa, sabe, dice y hace. Pero posiblemente la mamá ese día precisamente de la evaluación no le prestó atención. Entonces ahí es como lo que les decía, o sea, no tenemos que encajar a las personas en un cuadro, ¿verdad? Donde decir, ah, bueno, si está adentro es porque está bien y si está afuera es porque está mal. O a la inversa, sino tenemos que establecer cada uno de los elementos que nos lleven a desenvolver o a desarrollar y comprender estas situaciones. Aquí nos menciona otra vez, ¿verdad? Las decisiones, las emociones, la capacidad de expresar ideas a través de algo social.
no sé si les ha pasado que a veces usted se sabe muy bien todo, pero cuando le toca que exponer el nervio le gana y se le olvida. Y a veces estamos tan preparados que por los nervios se nos olvida. Entonces ahí tengo yo que aprender a observar a mi estudiante cómo él en realidad es y qué es lo que le limita en algunas ocasiones. Hay, dice que no todos los niños son perfectos. Algunos establecen que cuando el niño hace muy bien trazos, dibuja, pinta, algunas situaciones como la lógica matemática se le dificulta, pero porque ha tenido un enfoque en un aspecto. Entonces hay que ayudarlo y fortalecer a aquellos. A veces nos dedicamos, no, es que el niño, miren, le gusta escribir, le gusta pintar, le gusta redactar. Que siga, ¿verdad? Le compramos libros, le compramos colores. No, pero ¿cuál es el que le dificulta? El de matemática. Bueno, entonces voy a fortalecer ese área porque ahí es donde le cuesta bastante. Dice, es por esto que los aspectos cognitivistas se han centrado en la identificación de los procesos mentales. Si alguien en un momento determinado está padeciendo, no sé, en este instante, por ejemplo, algún dolor, alguna situación interna, y es sometido a una evaluación, definitivamente no está en la capacidad emocional de poderlo desarrollar. Él en otro momento, en otro instante, sabe todo al pie de la letra, pero en este instante, precisamente, que tiene un dolor, que tiene una preocupación, que tiene un malestar, definitivamente no se va a proyectar. Entonces, este es un proceso mental. Y aparte de tener este proceso mental, también tenemos otras situaciones, por ejemplo. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Les decía, estos procesos van a ser importantes. El enfoque del cognitivismo sostiene que si queremos entender el aprendizaje, no podemos limitarnos a una conducta observable, sino también debemos ocuparnos de la capacidad que va a tener mental de organizar un proceso o una reacción psicológica, lo que yo les decía la vez anterior y que ustedes hasta mostraron las paletas, ¿verdad? En producción infantil. Es que el niño se va a dar conforme su estímulo, su emoción se encuentre. Y es ahí donde nosotros tenemos que velar por esa situación. También nos menciona, dice, es decir, su mundo interior de conceptos, recuerdos, entre todo lo que nosotros podemos ubicar en el ser humano. Y es que el ser humano, pues es muy complejo, imagínense. A veces dice una persona, es que te conozco como la palma de mi mano. Mentira, ni yo misma me conozco, ¿cómo voy a conocer a alguien más? Solamente reconocemos ciertas conductas que se establecen. Imagínense la de los niños que apenas están experimentando muchas emociones. Y por eso es muy importante la educación, lo que yo les decía, no frustremos a los niños, porque un niño frustrado es un niño triste. Un niño frustrado no aprende igual, pero eso no lo comprende a veces un adulto. El adulto se preocupa más de cuestiones, ¿verdad? Materiales y cuestiones, no sé, sociales que estén en su entorno del adulto. Más sin embargo, no entiende todo lo que pueda experimentar un niño como tal. En respuesta a esta experiencia, por tanto, este último enfoque pone el acento no solo en un medio ambiente, es decir, en el contexto que nosotros vamos a vivir, sino en la forma que el individuo interpreta y trata de darle sentido al medio ambiente. Es decir, yo sé muy bien ahorita que está nublado porque va a llover, él no sabe. Él solamente sabe que no está el sol, pero no me va a entender todavía porque yo estoy diciendo que va a llover. Entonces todo eso viene a involucrar dentro de este mismo aspecto. No ve al individuo como un producto mecánico de su entorno, sino como un agente activo durante su proceso. Deliberadamente trata de procesar y clasificar este flujo de información que proviene de su mundo exterior, porque él ya tiene un mundo interior. Ahora le falta que explorar todo del mundo exterior. Y por eso es de que resaltaba mucho la situación de la clase anterior que les decía.
No me interesa la cantidad de contenido que yo pueda establecer, me interesa que usted aprenda realmente todo lo que nosotros estamos desarrollando. Eso es lo que a mí me interesa. Es que no me sirve de nada desarrollarle a usted 5 libros si de los 5 libros usted no me va a entender ni me va a comprender nada. Recordemos, eso lo tenemos que tener muy presente, por favor. El niño no es una memoria USB, ni usted tampoco, en donde vamos a ver cuántas gigas tiene y entonces vamos a meter información. Hay que pilas, ¿verdad? El que tiene 130 gigas de memoria. No, o sea, no es eso. Ay, pobrecito aquel que tiene solamente 8 gigas, ¿verdad? Y las memorias iniciales que eran solamente de 2 gigas, ¿verdad? Entonces, no, eso no es así. Eso no es así. El desarrollo educativo de un niño va a contemplar muchas situaciones específicamente. A eso se refiere con este aspecto que nosotros estamos abordando. Muy bien, ¿algo más que quieran sumar o agregar? ¿Alguien tiene algo sobre la evaluación? Muy bien, nadie tiene más información sobre la evaluación, voy a continuar. Entonces dice de este modo la búsqueda de reglas, principios, relaciones y procesamiento de esta información como tal, pues cobra un sentido, ¿verdad? A lo que nosotros estamos hablando, que todo va a ir referido a la forma interna y externa que el niño pueda experimentar, que como esta percepción inicial que va a tener de un conocimiento, de un concepto, de una imagen, de una teoría, de un contenido, va a ser modificada, va a ser ampliada, va a ser beneficiada con el conocimiento previo y el estímulo que nosotros vayamos a desarrollar. Ya casi finalizamos esta teoría y aquí nos dice que esta teoría pues es la más utilizada dentro de lo que es la educación. Se basa en la taxonomía de Bloom de los objetivos de aprendizaje. Esta tabla recuerdo que se las di yo el año anterior para poder trabajar lo que eran los objetivos y las competencias que dijimos en un momento determinado, ¿verdad? Que ya el objetivo como tal presentado en infinitivo, pues ya no era parte de, sino que la competencia tenía que establecerse, ¿verdad? En un presente. Entonces ahí vimos esa taxonomía de Bloom en cuanto a los objetivos, cómo los establece por rasgos, por características, por áreas específicamente. Entonces acá dentro de este proceso establecemos que lo cognitivo, pensamientos, lo afectivo, sentimientos y el aspecto psicomotriz, toda la acción. Traducido a nuestro actual CNB, cognitivo, ¿verdad? Todo lo que contemple lo declarativo, lo afectivo, ¿verdad? En lo actitudinal y en lo psicomotor, todo lo que lleve a desarrollar un procedimental. Aquí tenemos estos aspectos, no han variado. Desde hace muchos años, pues no han variado, solamente han cambiado en términos únicamente, pero después seguimos en los mismos ideales, en el mismo pensar. Aquí también dice que en años más recientes presentan a Anderson y a Cradbull en el año 2000 que han modificado ligeramente esta taxonomía y pues atiende otra situación, ¿verdad? A una creación en conocimientos como tal. Entonces acá presenta en esta taxonomía de Anderson y de Cradbull, establece, ¿verdad? Dice crear, evaluar, analizar, aplicar, entender y recordar. Y estos son aquellos elementos básicos que nosotros desarrollamos siempre. Cuando nosotros empezamos a presentar
captar, por ejemplo, un aprendizaje, pues siempre tenemos la asociación de un conocimiento nuevo. Y esto va en las dos vías. Vean cómo vamos a comenzar. Recordar, entender o comprender. Después vamos a llegar a desarrollar y aplicar, es decir, la acción como tal. Esta acción la analizo siempre para saber dónde más la voy a aplicar, cómo la voy a evaluar, o sea, qué beneficios tiene para mí el establecerla y luego la voy a reproducir. ¿Y por qué repetitiva? Porque vean, al yo reproducirla, entonces tengo que evaluar que lo que yo reproduzca esté bien desarrollado. Al evaluar, pues yo estoy analizando qué es lo que voy a desarrollar para comprender y entender en qué me va a servir a mí. Y entonces vuelve otra vez a retomar el mismo proceso, recordar, entender, aplicar. Es un proceso en doble vía, dependiendo desde la partida en que nosotros la entendamos o la querramos aplicar. Pero regularmente nosotros siempre hemos dicho conocimientos previos, pero para que fuera un conocimiento previo tuvo que ser un conocimiento nuevo y para ser conocimiento nuevo tuvo que haber sido previo y para tener el previo y sumarle uno nuevo, pues yo tengo esa base, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere, porque nosotros entablamos esta clasificación importante. Asimismo, dice Bloom, argumentaba que existía una jerarquía de aprendizaje, lo que significa que los estudiantes necesitan progresar a través de cada uno de los niveles. Y nosotros, nuestra educación está basada en niveles. En la nuestra, ¿verdad? Comenzamos con el pre-kinder, el kinder, parvulitos, preparatoria, primero primaria, segundo primaria, tercero primaria, cuarto primaria, quinto primaria, sexto primaria. Es una sumatoria ascendente y después tenemos primero básico, segundo básico, tercero básico y cerramos un ciclo. Comenzamos uno nuevo, pero a un nivel más elevado, un cuarto diversificado, un quinto diversificado, un sexto diversificado. Entonces sí, estamos acrecentando. Y les decía yo, entre más sumamos, más complejo se vuelve, más compleja se vuelve pues la situación que nosotros establecemos en el conocimiento. ¿Cómo los psicólogos profundizan cada una de estas actividades cognitivas para entender los procesos mentales? En este caso, subyacentes se convierte en un ejercicio cada vez reduccionista y nosotros podemos observar esto en nosotros mismos. Tal vez alguno ha dicho, ¿verdad? Y yo quisiera regresar a alguna etapa en donde los niños, ¿verdad? Solo se preocupan en jugar, en comer y en dormir. Y qué bonito era eso. Pero en el mundo del niño es también ese aspecto cambiante, porque él dice, yo quisiera ser grande como mi hermano, porque entonces ya saldría solo. Es que yo quisiera ser grande como mi hermano, porque entonces a mí me darían permiso de tener, no sé, un celular, un videojuego, X cosa. Y el adulto dice, yo quisiera regresar a la edad que ustedes tienen para volver a disfrutar todo esto. Y usted posiblemente diría, ¿verdad? Dentro de su proceso psicológico, yo quisiera ya salir de la educación, ya no quiero estudiar y ya tener un título en la mano de una vez de licenciado, ingeniero, de abogado, de lo que sea, pero dejar ese proceso. Entonces es un poco contradictorio, ¿verdad? O sea, el que ya está en el punto quiere retroceder, el que no está en ese punto quiere avanzar, y ese proceso psicológico es el que determina, ¿verdad? Esta caracterización o esta jerarquía. Acá tenemos un esquema. Lamentablemente el esquema pues está un poquito pequeño. Espero si lo agrando se pueda visualizar. Y aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es el dominio del cognitivismo. Tenemos un sistema, tenemos el análisis, tenemos la evaluación, tenemos el conocimiento, tenemos la comprensión, la aplicación, el poder usar, ¿verdad?, ese conocimiento, aplicarlo a a una nueva situación, a una realidad, revisarlo, ¿verdad?, para resolver problemas específicamente, porque esa es la aplicación que yo busco. Les decía anterior, o sea, de nada me sirve que tengamos una infinidad de teorías
si en realidad no vamos a llevar nada a la práctica? Entonces ahí es bien contradictorio todo, porque entonces teoría, teoría, teoría y nada de práctica. No, todo lo que yo busco es llevarlo a una práctica. Este conocimiento, ¿cómo lo voy a desarrollar? Ya dijimos que a través de una metacognición, ¿verdad? De lo que es la perifrasis, de lo que es la inducción, de lo que es la explicación. O sea, ¿cómo yo lo voy a concebir esa percepción y que esa percepción quede en un momento determinado en una memoria a largo plazo? O la ejercitación, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener. Ahí es como nosotros vamos. A veces dicen las personas, ay, es que el profesor de matemáticas, tantos ejercicios que nos dejó. Sí, pero los pocos ejercicios, los pocos 100 que les dejó, no les son suficientes al profesor de matemáticas. Porque cuando usted mira y solo hizo los 100 que él explicó, va a ver usted que había unos 213 y que dentro de esos 13 hay otros elementos que el profesor no explicó. Entonces, ahí, o sea, la práctica nos va a ayudar a nosotros a fortalecer estos aspectos. Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes, con respecto a las últimas fases de la teoría del cognitivismo? No, señor, todo bien. Muy bien, excelente, gracias. Entonces les deseo una feliz tarde. Ahora sí ya no los voy a ver, me despedí en la anterior, todavía nos vimos en esta. Que tengan una feliz tarde y nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias igualmente.